Shalom, bienvenidos a un estudio más. Bienvenidos a todos los de YouTube y Facebook. En el día de hoy, que es el plan divino número 55, y yo le puse como título Los muertos vivientes. Interesante título. Creo que si se analiza y se pone atención, se van a entender esos conceptos muy profundos y vamos a ver mucho más de lo que hemos visto o aprendido acerca de este tema que se menciona mucho a través de Yeshua, porque él fue uno de los que dijo, de la igual manera, también se dice en la Torá, pero donde tomó mucho esfuerzo es en Yeshua. Entonces ahí vamos a crecer en este conocimiento y entendimiento y sé que nos va a servir de mucha bendición a todos. Am, de la misma manera, si le ponemos, si perseveramos en el estudio, vamos a tener nuestro propio entendimiento de este mensaje y podrá ser de bendición para nosotros y también para cualquiera que nos escuche o que se lo transmitamos nosotros, no solo por nuestros medios de comunicación, sino también por el ejemplo de nuestra vida. Es que vamos a profundizar y vamos a entender lo que tenemos que aprender o mirar o estudiar el día de hoy acerca de este concepto de los muertos vivientes. O yo diría que los muertos vivientes es un ser vivo desconectado de lo espiritual. Eso es un muerto viviente, es un ser que vive en este mundo sin conexión con lo divino, que yo creo que todos lo sabemos, no es tan que yo se lo diga, por ende se entiende, es concebido, pero vamos a profundizar en ese tema antes de llegar a este concepto de muerto viviente o un ser desconectado de lo divino. Tenemos que ver el concepto o retomar un poquito lo que vimos la semana pasada para poder entender todo este concepto, ¿sí? La semana pasada vimos que el Padre responde y se dirige en el mundo de acuerdo a las acciones del hombre, ¿sí? Pero muchas veces Abba, eh, no se manifiesta en el sentido de justicia inmediatamente. El hombre puede pecar, puede cometer un error o puede transgredir la Torá, algo que él determina, un mandamiento que se tiene que realizar, y el hombre no recibe una reprende inmediatamente. Cuando el hombre no es reprendido, a eso se le llama el silencio de la justicia. Cuando el ser humano no es reprendido, cuando hace algo erróneo, ¿qué es lo que pasa? Profundiza en hacer lo que es malo, ¿sí? Un ser humano que no se le corrige continúa haciendo lo que es malo hasta que se destruye. Esto lo sabemos todos nosotros sin necesidad de un estudio. Digamos nosotros, lo vemos cuando nuestros padres nos dicen a nosotros de pequeños, no nos educan, no nos enseñan la ética o la moralidad. El hecho de que uno puede tomar algo que no es de uno, ya que es del amiguito, cuando uno está pequeño le quita a uno un juguete o le toma a alguien un dulce o se lo arrebato, no sé, o lo toma sin pedirlo, y no es corregido. Entonces el niño lo ve como que no es malo y la maldad se va acrecentando, se va incrementando y se va profundizando. Mientras no haya justicia, automáticamente se considera que es apropiado y la maldad se va incrementando. Lo mismo sucede cuando creció y nunca lo educaron de chico y entonces está acostumbrado a hacer lo que es malo y esa maldad lo lleva a cometer errores más graves que lo pueden llevar a la muerte, a la destrucción. Sí, si una persona no fue educada para retener sus impulsos, entonces lo que va a hacer es que siempre va a querer hacer y sentir lo que le gusta y va a imponerse ante los demás y quizás esto lo lleve a una desgracia. Digamos, si de chiquito no le corrigieron el robo o diciendo lo que esté mal, imponiéndole como una ética, cuando sea grande va a estar robando y quizás le cause la muerte el robo. O si lo fue habido al deseo y al placer, y si tiene placer ya sea por lo que es drogadicción o sexo, también lo va a llevar, si no es controlado, a un lugar de destrucción. Todo lo que no tiene justicia en las acciones lo lleva a la destrucción eventualmente. Entonces, de la misma manera, el ser humano, cuando no tiene una intervención divina,
entonces se empeoran las cosas, aumenta lo negativo. Cuando no, cuando hacemos algo malo y vemos que el Padre no responde, cuando hacemos algo malo y vemos que, pues no pasó nada, podemos seguir pecando, entonces se incrementa lo negativo y no solamente en la persona, se incrementa en el mundo y cuando se incrementa en el mundo, entonces se genera una realidad de destrucción. Entonces, ¿qué significa? Que los niveles de la maldad se van en aumento. Los niveles de maldad no solamente es en un nivel, sino también comprende estados, digamos, estados de ambiente, ¿sí? Niveles de contaminación, y puede generar esto la destrucción. ¿Por qué? Porque no hay respuesta en lo malo que se hace. Uno hace uno mal o hace las cosas malas y no se responde, no vemos la justicia y entonces sigue haciendo el mal, sigue haciendo el mal hasta que se genera una destrucción. Este mal crece, se hace poderoso y toma, mire, una cualidad que se llama destrucción. Cuando un ser humano peca o hace el mal y continúa y se expande dentro de una comunidad, agarra tanta fuerza esa maldad, esa negatividad y se hace tan poderoso que hace un cambio. Primero es el nivel de contaminación ambiental de una mente colectiva de pecado, de maldad, y después de esa mentalidad de pecado y de colectividad de maldad, genera un poder de destrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hacemos víctima al mundo, ¿sí? Victimizamos al mundo, cae en un estado de víctima de esa maldad, ¿sí? Entonces, Abba permite esa negatividad, pero obviamente en un momento será destruida la negatividad. Pero hay un plan, el Padre tiene un plan, ¿sí? Para ahora, la maldad es algo muy como un bicho. La maldad es mal, es como un parásito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el padre no reprende o no hace justicia, es para el bien del hombre. Hay una forma que el padre trabaja para el bien y entonces el mal toma su posición. Quiere decir que el mal empieza a nutrirse de las acciones de los hombres, ¿sí? Y el Padre permite que continúe existiendo. Obviamente llegará el momento que desaparezca, ¿sí? Pero ese plan de que el Padre se oculta o no responde, tiene un plan, tiene una meta. ¿Por qué? Porque el Padre va a llegar el momento en que sea un juez, pero no toda la vida o toda la eternidad va a ser juez. Va a llegar un momento en que pare lo malo, en que determine el se acabó, hasta aquí, no va a haber más maldad, no más tentación, no más dolor, no más llanto, no más lágrimas, no va a haber más maldad y se acabó, yo no voy a ser más juez, ¿sí? Ahora todos vamos a vivir en armonía, pero es un plan, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El Padre permite que el mundo continúe. Digamos así, si el hombre, el ser humano se empeña en dañar la tierra, en contaminarla, en destruirla, el Padre permite que haya una evolución entre la manera de cómo el mundo pueda sustentarse para que continúe existiendo la vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito, ¿sí? Entonces, el mal, mientras no es reprendido, piensa que tiene ganancia. Mientras los malos hacen el mal y dicen, bueno, a mí me va bien y hago lo malo, a mí nunca me pasa nada, yo estoy bien. Y aquel que se cree bien, bueno y santo y sagrado y hace la voluntad del Padre, le va mal, pero lo que le va mal es por causa del mal que existe, porque el mal que existe oprime al que hace lo que es bueno. Entonces, ese que está mal dice, bueno, todo sale mal, todo me va bien, aunque yo haga el malo, yo voy a seguir haciendo lo malo. Y entonces en que el mal se va incrementando globalmente en el ambiente, después toma posesión de las ciudades hasta que tienen que llegar a ser el momento de ser destruidas, ¿sí? Entonces, el hombre se envuelve en esa negatividad y en ese momento, cuando ya todo está totalmente contaminado, entonces cuando viene la destrucción, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el padre, si el padre
respondiera automáticamente, el hombre dejara de hacer el mal. Y eso sería lo ideal, ¿sí? Que el padre respondiera, oh, hizo un pecado, entonces hay un castigo por esto, hay una reprensión por esto, y entonces se pararía de hacer el mal. Pero como hay un silencio de justicia, el hombre continúa haciendo lo malo, ¿sí? Profundizando en hacer el mal. Entonces, nosotros, ¿sí? Entendemos, aquellos que hacemos la voluntad del Padre, entendemos que el Padre continúa bendiciendo la tierra. Cuando tenemos el concepto claro en nuestra mente de que aún habiendo tanta maldad, aún así hay pan para comer, agua para beber y refugio, cuando nosotros entendemos que la gente, el mundo debería, se ve en un caos y vemos que aún así hay para comer, digamos así, el mal está haciendo lo que, lo que le gusta hacer y aún así recibe como podría verse como bendición, pero no lo es. Nosotros lo vemos algo importante. Nosotros vemos de otra manera. El mundo dice, bueno, este hace el mal y le va bien, se contaminan más. Sin embargo, nosotros decimos, hace el mal y tiene algo, recibe para que siga existiendo. ¿Y cuál es este sentido? ¿Qué se entiende por esto? ¿Con qué entendemos nosotros por esto? De que reciba aún haciendo el mal, que recibe el bien, recibe comida, recibe techo, recibe sustento, recibe fuerza, recibe salud, sin que se lo merezca. Recibe cosas sin merecerlas. Al contrario, entonces el mal dice, yo hago lo que es malo y recibo cosas y al bueno le va mal. No, el mal recibe sustento, vida, salud, comida y techo porque está recibiendo sin merecer. Estamos viendo la misericordia del Padre en el mal. ¿Sí? Veamos lo que dice el Salmo 103, 10 al 11. ¿No lo puede leer, por favor, Joaquín? Ahí nos dice algo interesante, ¿sí? Porque así lo entiende el pueblo, así lo entendemos los hijos del Padre. Adelante, adelante. Para. Disculpe. Shabbat Shalom, Torateja Eloheinu, Katulemo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su gesed para los que lo temen. Y quieren son llevar mereja. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el Salmo? ¿Qué dice el salmista? Nos lo deja muy claro. A nosotros, dice, no nos paga de acuerdo a las iniquidades que hacemos, a nuestros pecados, no nos paga. Si nos pagara de acuerdo a lo que hacemos, el mundo ya no existiría. Entonces dice, ¿qué es lo que lo mueve a él? Su misericordia, ¿sí? Que sobrepasa los cielos y la tierra, ¿sí? Y entonces una cosa es que reciben sin merecer los malos, sobrepasa su bendición, sobrepasa su misericordia en ellos. Pero va a llegar el momento en que se manifieste el poder, ¿sí? Se va a ver el momento que se manifieste la justicia y entonces se ve el dolor, se ve entonces la aniquilación del mal. Entonces, la misericordia de Él hace que no se vea la respuesta inmediatamente, ¿sí? ¿Sí? Ni que se vea la justicia tan estricta en la transgresión, sino que el Padre sigue sosteniendo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, un objetivo. El mundo tiene que llegar al propósito por el cual fue creado, a lo mismo que el ser humano. Entonces, aquí hay algo interesante que tenemos que entender. La persona o el ser humano llega a la profundidad del mal y recibe bendiciones, ¿sí? Y él puede decirse, eso es muy difícil de entender, ¿cómo a ser posible? Bueno, por su misericordia, así es. Pero tenemos que reflexionar nosotros cuidadosamente, ¿sí? Porque el Padre da sin que merezca. Y tenemos que comprender cómo se conduce el Padre de esta manera, porque para
el pecado, para el pecador se cree como que estoy siendo beneficiado aunque sea, aunque haga el mal. O sea, él no lo ve como algo malo, sino lo ve como algo bueno, porque está siendo beneficiado aún haciendo el mal. Más sin embargo, alguien más es castigado, ¿sí? Alguien más es reprendido, y, pero aún así tiene provisión, aún así le es concedido el techo o el acobijo o lo que necesita para sobrevivir, porque hay un objetivo, llegar al punto el cual nosotros, por el cual fuimos creados, ¿sí? Pero tenemos que entenderlo, ¿sí? Porque el Padre estableció el mundo de, de misericordia, lo estableció por misericordia, pero también por la justicia, ¿sí? Y la grandeza de esto es que la misericordia hace que el Padre no responda con una justicia inmediata. Eso es lo que tenemos que entender, que no responde por la misericordia de una manera inmediata, porque el mundo tiene que seguir su curso para lograr el propósito por el cual fue creado, aunque haya tanta maldad sobre la tierra. Y el ser humano, de la misma manera, cuando hace el mal, no lo destruye. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a lograr su propósito y él tiene un plan, un mecanismo como lograrlo. Veamos lo que nos dice Romanos, capítulo 5 verso 21. Lo puede leer, por favor, es Bit Toarabá. Y ahí entendemos un poquito más de lo que nos está tratando de decir la escritura acerca de este tema. Torra Shalom. Dice, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Yeshua Mashiach, Adón nuestro. Toarabá. Mire lo que dice, aquí está bien impresionante, ¿sí? Porque dice que el mal, el pecado obviamente gobierna en la muerte, lleva a la muerte, ¿sí? Pero la misericordia de la justicia, ¿sí? Que es mediante Mashiach. ¿Qué quiere decir aquí? Primero actuó con misericordia, no destruyendo al mundo, sino mandando a Yeshua, ¿sí? Como justicia. Yeshua es la justicia, que la que implica la justicia, y su vida es la misericordia. Entonces está hablando aquí que el Padre responde porque el mundo tiene un propósito, porque el mundo tiene que llegar a su objetivo, a su propósito, mandando justicia, pero primero de la justicia manda la misericordia. En Mashiach manda la misericordia primero para después activar la justicia. Entonces, a esto que nos recuerda, que el Padre está por encima o supera el pecado. La misericordia sostiene el propósito del mundo. La Gesed sostiene el propósito del mundo. ¿Sí? La Gesed, la bondad del Padre sustenta el propósito del mundo, y el Padre en su Gesed, en su bondad, en su misericordia, sobrepasa el pecado. ¿Sí? Ahora con esto que acabamos de comprender, vamos a profundizar o vamos a entender el concepto de los muertos vivientes, ¿sí? Si entendemos correctamente la sabiduría que implica la actitud del Padre de apartarse en la justicia, ¿sí? Y, y en las bondades, entendemos que el Padre crea todas las posibilidades en un momento de lo que es bueno, y también crea todas las posibilidades de la reacción hacia lo que es malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Abba actúa de manera de misericordia, activando la justicia? Entonces opera el sistema correctamente como debe de ser, ¿sí? Entonces, el éxito del mundo está basado en un orden. El éxito que tiene nuestra vida está basado en un orden, ¿sí? Entonces, la respuesta a las acciones es buena. En cambio, la consecuencia del mal siempre va a ser algo negativo. Si el mundo opera en la justicia, en un nivel grande, productivo, el mundo tiene éxito. Pero si llega en una colectividad negativa, al grado de que el padre aborrece el estado, como ya lo hizo anteriormente, aborrece el estado en el que el hombre ha caído como resultado de su libre albedrío, entonces el padre se distancia del mundo, y la orden para este mundo es desorientación, confusión y pérdida, ¿sí?
Cuando el hombre llega a una colectividad de maldad, el Padre aborrece el estado en que el hombre ha caído por su libre albedrío y se aparta. ¿Sí? En el momento que se aparta el Padre, entra una negatividad grande el mundo, en un caos de destrucción, de confusión. Entonces, el Padre no emite justicia enseguida, ¿sí? Pero continúa dándole existencia al mundo. ¿Sí? De aquí que la desconexión del Padre genera que abunde, oiga bien, la impureza. ¿Y qué genera la impureza? ¿Quién está conectada con la impureza? Los espíritus inmundos. Aquí es donde entra en juicio, o en donde entran en juego los espíritus del mundo, o los conocidos también como demonios. ¿Sí? ¿En dónde habitan ellos? En una existencia de vida superficial. Cuando la gente vive superficialmente. Están imbuidos en un ambiente de negatividad y ahí es donde habita una fuerza llamada inmunda o impura. Si usted lee la Torah o la Biblia y el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, usted va a ver que Yeshua Shabbat fuera todos los espíritus que les llamaba espíritus inmundos. A todos, el Gadareno, que tenía una legión de demonios, eran espíritus inmundos. Ahí dice demonio, se llama legión. Cuando dice que está el espíritu de legión o legión, está diciendo que está actuando en todas las áreas del hombre. No que tiene un apilamiento de demonios ahí, uno sobre el otro, uno sobre el otro. No, es que está actuando en todas las áreas de la vida de la persona. Cuando dice, somos legión, hay que decir, tenemos un ejército adentro de este cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Están trabajando en todas las áreas. Hay una legión porque todas las áreas de su vida están completamente capturadas en una forma de vivir de la persona llevada a la maldad. Por eso está totalmente endemoniado. Y eso en demonio, ese demoniado, está lleno, esos demonios son inmundos, espíritus inmundos. ¿Sí? De aquí se cae cuando la gente dice que ya limpió todo, que todo es correcto, que todo se puede comer, pero la Torah dice que la comida es inmunda y si la comida es inmunda, entonces también es inmundo, los espíritus, está, en esa comida está algo conectado con la frecuencia de lo inmundo, de los espíritus inmundos. Entonces, cuando se dice que es inmundo, si él hubiera limpiado ya todo, entonces ya no habría espíritus inmundos, ya no hubiera demonios, pero aún siguen habiendo y se siguen sacando de los seres humanos. Entonces, mire bien, aquí es algo muy importante porque entramos en este concepto de lo que es los muertos vivientes, porque un muerto viviente es aquel que vive la vida superficialmente. Y ese que vive la vida superficialmente, obviamente, tiene espíritu inmundo o tendencias a vivir una vida a la inmundicia, a lo que es malo, a lo que es pecado, a lo que no es correctivo. Eso sucede cuando la justicia divina es suspendida en el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se suspende la justicia divina? El hombre no comprende para qué fue creado. Cuando el Padre no reprende inmediatamente tú pecaste y entonces viene la corrección y cuando no está la corrección, el hombre pierde el sentido para qué fue creado. Y cuando pierde el sentido para qué fue creado, entonces el hombre solamente piensa en comer, beber, dormir, descansar, reproducirse, disfrutar de los placeres que le presenta el mundo. Ese es un estado rudimentario del ser humano cuando no recibe una reprenda de sus acciones, ¿sí? Entonces, ahí es cuando piensa que hacer el mal es yomi yomi, o sea, lo disfruta y le trae bendición, pero está recibiendo inmerecidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él está siendo sustentado de forma básica, ¿sí? Pero llegará un momento en que la persona se llene tanta de eso inmundicia o de esa maldad que entonces le va a limitar la forma de vivir. ¿Y cómo se limita la forma de vivir? Digamos nosotros, o entendámoslo de esa forma.
literalmente como lo puede vivir un ser humano. ¿De qué manera yo puedo estar limitado en mi forma de vivir? Pues cuando me enfermo, cuando estoy enfermo, yo no tengo fuerzas para trabajar. No tengo fuerzas para hacer lo que a mí me agrada placenteramente. ¿Por qué no tengo ya las fuerzas? Porque ya hay tanta maldad dentro de mí en lo que yo estoy haciendo malo, que esa maldad me ha llevado a destruir mi propio cuerpo, digámoslo así. Si a mí me gusta tanto echarle a una droga, y le pongo y le pongo y le pongo, va a llegar un momento en que me enferme y esa enfermedad me va a llevar a la destrucción. ¿Por qué estoy habido a la droga? Porque no entiendo, o vicio, ya sea alcohol, o sea cigarro, o sea lo que sea, que se abusa, porque no entiende el sentido del por qué está viviendo y por qué recibe ciertos placeres en el mundo, y entonces no entiende para qué está aquí. Y entonces ese placer que está recibiendo lo lleva a la muerte. Primero lo limita. ¿Con qué? Con enfermedad. Después lo destruye. Así es como se maneja la fuerza inmunda. Entonces, cuando el padre reprende o no suspende la justicia, permite a la persona que viva en esa limitación para que se pregunte cuál es el sentido de la vida y por qué tengo esta calidad de vida enfermo, limitado. Ahí empieza a despertar en buscar lo divino, si es que sucede, ¿sí? Y a preguntarse, ¿para qué estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, la vida no sirve si no tiene propósito. La vida no funciona si no produzco. O sea, no siento que produzco, no siento el propósito. Entonces, cuando sucede eso, la muerte está rondando. Eso es vivir superficialmente. Eso es, bueno, yo vivo en solo comer, dormir, trabajar, como lo dije previamente. Eso es una vida rota. Eso es una vida que no está correcta. Entonces, aquí es donde se dice los muertos vivientes. Este es el concepto de los muertos vivientes. Una persona que no tiene conexión con lo divino está muerto. Una persona que no tiene conexión con lo divino no entiende su propósito de vida, no sabe para qué existe y está habido a hacer lo que es malo. Esos son los muertos vivientes. Pero entra la gravedad de entendimiento de este concepto cuando Yeshua le dice esto a sus talmidim, y uno de ellos está en Lucas 9:60, lo puede leer por favor, Levi. Aquí Yeshua hace un énfasis o nos muestra quiénes son los muertos vivientes, o nos lo hace saber, quiénes son los muertos, nos lleva a otro nivel de muertos vivientes. Acabo de mostrarles y decirles quiénes son los muertos vivientes o cómo se ven en lo que es la Torá. Una persona desconectada con lo espiritual y habido a la inmundicia o a la maldad. Pero Yeshua habla de estos otros muertos vivientes que se refieren al mismo pueblo de Israel. Vamos a leerlo. ¿Lo puede leer, por favor, Levito Araba? Eh, Uptorateja Adonai Eloheinu Katuv Lemor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Adonai, de Barín Hachén. Tiene razón. Araba. Y de acuerdo a lo que hemos hablado, ya puede darse una idea y entender exactamente lo que está hablando Yeshua, ¿sí? Yeshua le dijo a uno de sus talmidín, ¿qué le dijo a este? Este le dijo que iba a ir a ver a sus padres y Yeshua le dice, hey, deja que los muertos entierren a sus muertos. El muerto era su familia, pero a él le dijo que otra persona que está viva, sin propósito, atienda a los que no tienen propósitos, que ya están muertos, esos que atienden a la gente, esos que no tienen propósito, deja que ellos, ¿qué cree? ¿Que lo va a hacer de favor? No, ellos cobraban el hacer todo el arreglo de los muertos, el hacer todo lo que tienen que hacer, hay un cobro y era bastante. Entonces, puede decirse que estas personas, Yeshua le está diciendo, deja que los que no tienen propósito, entierren a los que ya están muertos. Esos que no tienen propósito también están muertos. Entonces Yeshua dice,
Todos los que no tienen conexión con lo espiritual trabajan dentro de lo que es la muerte. Todos los que aquellos que no tienen propósito ni conexión con lo divino trabajan igual, trabajan para la muerte como aquel que ya está muerto, ya se murió. Pero hay personas vivas que trabajan para morir, no para vivir. Entonces Yahshua le dice, ven, tú proclama el reino de Elohim. ¿Y cuál es el reino de Elohim? La vida. Entonces, aquí Yeshua le está diciendo, el que es vivo tiene conexión con lo divino y vivirá, o sea, tiene vida en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué significa? Que los muertos, aunque estén vivos, o sea, los muertos vivientes, aunque estén vivos, su vida es solamente trabajar en lo que es la muerte. Entonces, sí, pero son los judíos. ¿A poco los judíos no estaban haciendo la Torá? ¿A poco los judíos no estaban viviendo de acuerdo a los mandamientos? Posiblemente, claro que sí. Pero mire bien lo que dice Pablo en Efesios, o Rab Shaul en el Efesios capítulo 2 verso 1, para entender este concepto de cual Yeshua le está hablando. Por favor, Shah, ¿quién no lo puede leer, por favor? Este concepto que es profundo y lo podemos entender y lo profundicemos aún más. Adelante, Shah, quien Araba. Stratega Eloheinu, Catulemo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí la son, ¿Entiende? Araba, Araba. ¿Se entiende claro que una persona muerta, aún viva, está donde, dice Rab Shaul, está en los delitos y en los pecados? O sea, una persona muerta o un muerto viviente está haciendo pecar, está pecando y está cometiendo delitos. Oh, dice Rab Shaul, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos, estaban muertos. ¿Por qué? Porque la persona que está actuando en el pecado y en los delitos ya están muertos aunque estén vivos. Están actuando en el ministerio de la muerte, o digámoslo de esa manera. ¿Sí? Están actuando sin vida, no hay propósito, no hay conexión con lo divino. Pero ahora no, o sea, la separación del Padre, la separación de lo divino en el ser humano es la muerte que son los muertos vivientes. Ahora, eso es en esas personas del mundo, pero nuevamente, Yeshua les dijo esto a los al talmidín que estaban en Israel. Yeshua no habló fuera de Israel. Yeshua le dijo a sus talmidín este concepto. Y aún más, ahorita lo vamos a profundizar, aún más, fíjese lo que dijo en Juan capítulo 20, 22. Aquí hay se ve la fuerza, Esli, por favor, se ve la fuerza del propósito divino en la forma de tener vida y conexión con lo que es espiritual. Adelante, Esbito Arraba. Atorrabá dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid el Ruach HaKodesh. Ok, mire bien, aquí está bien importante, es muy importante, ¿sí? El Yeshua les sopla y les da el Ruach HaKodesh a estas personas. Si usted hace un paralelo, cuando vemos que el primer hombre recibe esta misma, el aliento de vida, en el jardín del Edén, cuando el hombre es creado por el Padre, recibe un aliento de vida. Le es soflado y suflado en la nariz un aliento de vida que lo hace un alma viviente. Era perfecto, caminaba con el Padre, tenía una buena conexión, tenía un propósito, era un ser divino, pero el pecado que hizo lo separó de él. Después del pecado, el ser humano comienza a vivir en un estado caído, en un estado separado de Abba, ¿sí? Que vive trabajando por misericordia, vive y tiene alimento, y tiene vida, y tiene sustento, y tiene todo lo que el Padre les daba en misericordia, sin Torah. Y la gente vivió por 2000 años sin Torah después de la caída del hombre. Sí, pero después viene la Torah, que es la Torah genera méritos. Mérito. ¿Un mérito de qué? Mire bien, el mérito que genera la Torah es el que se trabaje en este mundo para que reciba la bondad divina.
el mérito de recibir la misericordia divina. Con la Torá se recibe el mérito de recibir la misericordia, la bendición divina, ¿sí? La transformación divina, la bendición del cielo. Es como a través de la Torá te generas el mérito de recibirlo por tu trabajo, no solamente porque, ok, yo te creé, yo te voy a dar de comer porque pues, yo te hice, yo te formé y ahí está, ten de comer. No, el mérito es de que puedas recibir lo que es para ti, la bendición que se te va a dar. ¿Sí? Entonces, mire bien, Joshua viene y les dice a estas personas, a sus talmidín, insufla el Espíritu, vuelve a soplar sobre de ellos el Espíritu Santo y se reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que comiencen un ministerio, para que trabajen en este mundo. Les da un espíritu que conecta su neshama otra vez a su cuerpo. Un trabajo que tenía Adán, dándole un trabajo. El espíritu es para darles un trabajo en este mundo, una labor, capacitarlos para hacer lo que tenía que hacer Adán, para unir el alma y darle un propósito en su vida, para unir lo divino y cambiar este mundo. Para eso se generó esta grandeza, ¿sí? Para eso. Entonces, cuando sucede esto, ¿sí? Viene la verdadera vida. El que no tiene conexión con la espíritu, con lo espiritual, que está muerto física, aunque esté vivo, está muerto, ¿sí? Cuando Yeshua viene y le da el aliento de vida, entonces están verdaderamente vivos. ¿Por qué están vivos? Porque estos tienen un propósito y ese espíritu les da la conexión con el Padre para que puedan lograr el propósito. Y vamos a decirlo. Y decir, oh, pero los profetas no tenían el espíritu, lo tenían, pero lo tenían porque tenían una emuná shelema, una, una fe perfecta en la venida de Mashiach. Y esa Ah, es una declaración que se dice en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dicen, yo decreto con emuná perfecta. Esos son decretos que ellos se dicen en sí mismos. Yo decreto con emuná perfecta, creo en la emuná perfecta, creo perfectamente que Mashiach vendrá. Esa declaración, si la vive en su alma, genera la emulación del Cordero desde antes de la fundación del mundo, donde no hay tiempo y ah, espacio, y reciban el Espíritu que les da la profecía para poder trabajar para el reino de los cielos y no vivir conectados con el mundo físico, sino con lo espiritual. De la misma manera viene Yeshua y les da el aliento del Espíritu a estas personas a través de su ruaj para que tengan una conexión con el Espíritu y puedan trabajar en el reino, hablar del reino y transformar, porque estas personas verdaderamente están vivas, no son muertos vivientes. Yeshua le dijo a sus talmidim, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es grave porque estaba hablando a un pueblo que tiene Torá. Ahora entendamos este concepto. Hay un pueblo que puede tener Torá, pero no vivirla. Puede imitar, pero no sentirla. Y cuando no se puede sentir, no hay conexión, solo se imita. ¿Sí? Hay muchos que imitan ser judíos, hay muchos que imitan vivir la Torá, pero no se trata de imitar, se trata de conectarse con lo espiritual. Si no se conecta la Torá con lo espiritual y no genera poder y vida, entonces no se conecta con el espíritu de la Torá, sino solo se conecta con lo que es la imitación de una cultura. Por eso lo vamos a mostrar para que lo entendamos. La emuná perfecta, la emuná shelema, la podemos entender por los profetas, pero también lo podemos ver a través de Abraham, porque esas bases fueron dadas en Abraham. ¿Dónde se ve? Cuando Abba, oiga bien, todo este concepto que hemos estudiado, lo vemos en Sodoma y Gomorra.
¿sí? El Padre no hace justicia sobre Sodoma y Gomorra hasta que llega el pecado a la culminación, hasta el tope y arrebasa los límites del pecado. Cuando sucede eso, cuando se rebasan los límites del pecado, entonces el Padre manda la destrucción. ¿Por qué? Porque la maldad abundó en la ciudad. Pero sucedió algo bien importante, ¿sí? Que antes de que llegara a la ciudad, fíjese bien, antes de que llegara a la ciudad, el Padre comentó esto con Abraham. Pero antes de comentarlo con Abraham, sucedió algo muy interesante, que primero se le apareció en la puerta de la tienda a Abraham, en la porción de Bajirá, y se le aparecieron tres hombres. Y entonces él se postró en la tierra y puso su rostro sobre la tierra. Y entonces les dijo, no pasen por alto sobre mí, vengan y siéntense y coman. Y les dio de comer y les dio de beber. Y Sara estaba oculta allá atrás, guardándola, protegiéndola, porque vio a estos hombres y dijo, Sara, acuerda, ocúltate, escóndete. Ahí vienen estos hombres, vamos a ver quiénes son, pero hay que atenderlos como se debe de ser. Después los atiende, les da de comer como unos transeúntes y se da cuenta que son divinos y que está el Padre en medio de ellos. Entonces la hospitalidad de Abraham y la justicia que él va a aprender, que tiene en él, como el Padre se la enseñó, él ahora se la transmite a Lot. Lot se aparta de Abraham y se va a Sodoma y Gomorra. Y sucede que esos ángeles que vinieron a visitar a Abraham van a Sodoma y Gomorra a destruir porque allí no hay justicia. El Padre no activó la justicia ahí en un momento. ¿Por qué? Porque el hombre no entendía el propósito de existencia y se dejaba llevar por los placeres y los deseos de su vida y dejó que la maldad se incrementara, porque aunque le mandara a gente a hablar, no iban a entender. Ahorita vamos a entender ese concepto profundo, lo vamos a entender. Pero leamos primero lo que sucede ahí. ¿Sí? Veamos primero, en Génesis 19, 1 al 8, lo puede leer por favor, Livi. Ahí vamos a entender este concepto donde vamos a ver cómo el Padre no reacciona o permite que haya esa maldad continua en Sodoma que imbuye al ser humano y le impide a él entender su propósito y es tanta la maldad que tiene que ser destruida. Pero saca a Lot de ahí. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Adelante, Levito Arrabá. Baruch Hashem. Que está el mute. Mute. Entonces, está en mute. No le escuchamos. Sí. Ya. 19. Llegaron los dos ángeles a Sedom al anochecer, y Lot estaba sentado al portón de Sedom. Cuando los vio, Lot se levantó a su encuentro y se posternó rostro a tierra y dijo: He aquí ahora, mis señores, apártense por favor a la casa de vuestro siervo, pernoctarán y lavarán vuestros pies y se levantarán a la mañana y proseguirán por vuestro camino. Y ellos contestaron: No, sino en la calle pernoctaremos. Pero les insistió mucho y se apartaron hacia él y vinieron a su casa. Y Lot les hizo banquete y panes ácimos horneó y ellos comieron. Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, hombres de Sedom, rodearon la casa desde el más joven hasta el más anciano y todo el pueblo de cada extremo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Entonces salió a ellos Lot a la entrada y cerró la puerta tras él y dijo: Por favor, mis hermanos, no hagan tal maldad. He aquí, tengo dos hijas que no conocieron hombre. Las sacaré ahora a ustedes y harán con ellas como sea bueno en vuestros ojos. Solamente a estos hombres no les hagan nada, ya que han venido a la sombra de mi viga. Pero le dijeron: Retírate hacia un lado. Además dijeron: Alguien que vino a peregrinar ha de juzgar. Entonces ahora te haremos más mal que a ellos. Y se obstinaron contra el hombre, contra Lot mucho, y se Ahí, acercaron para romper la puerta. hasta ahí ya. Ya.
Garin Hachim Yehi Ratson. Barrabás. Ok, mire lo que pasó aquí. La aparente bondad de Lot imitó lo que hizo Abraham. Exactamente lo imitó. ¿En qué sentido? Los miró, se tiró, se postró al suelo, los invitó a comer, le lavó los pies, le rogó que se quedaran. Y en eso vienen los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra y les piden que lo saque. ¿Por qué? Porque Lot rompió las reglas. Estaba prohibido en Sodoma meter a personas que no pertenecían al lugar. Eran anti-inmigrantes, por decirlo de una forma. No permitían que nadie llegara porque Sodoma era un lugar muy rico. Era como un paraíso, lo menciona la Torá. Lot, cuando se apartó de Abraham, dijo, miró hacia el oriente y vio a Sodoma como un jardín del Edén, como un jardín abundante de mucho dinero, que donde dijo, oh, ahí voy a hacerme más rico. Donde en ese lugar solo se aceptaban los ricos, no los visitantes, no los que tenían necesidad. Y los trataban mal, los golpeaban, los humillaban, era una maldad. Ahora, mire bien qué es lo que pasa aquí. En esta ciudad se legalizó toda la maldad. Era legal golpear, era legal matar, era legal robar, era legal ah, tratar mal a las personas que entraran a esa ciudad. Era legal hasta violarlas y matarlas. Era legal, todo era legal. Cuando el mal se legaliza, se crea una sociedad que no se puede restaurar. He ahí el colmo de la maldad y del pecado de los seres humanos cuando no hay justicia divina y no se manifiesta la justicia y el mal se incrementa al grado que se legaliza la maldad, donde, oh, ahora puedes matar, ahora puedes golpear, ahora puedes robar, ahora todo aquel que pase que no sea de aquí, no le dejes que saque nuestras riquezas. Puedes torturarlos, puedes golpearlos. Si en Sodoma hasta sacar la sangre, si una persona extranjera entraba y le sacaban, lo golpeaban, le sacaban la sangre, porque le sacaron la sangre, tenía que pagar porque le sacaron la sangre. Según las leyes estipuladas en Sodoma o escritas anteriormente, cuando la maldad se legaliza a los grados, ya no puede restaurarse una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Destrucción. Pero ahora, después de que hablamos esto, entendamos lo que pasó con Lot. Porque Lot trata de imitar a Abraham, es supuestamente un hombre bondadoso, un hombre conectado con lo que supuestamente es divino, haciendo misericordia con el transeúnte. Oiga bien. Él hace misericordia con los que vienen y les dice, entrad a mi casa, han entrado bajo mi sombra, yo los protejo, métanse en mi casa, miren, coman, cenen, descansen, les voy a lavar sus pies, los voy a proteger. Y cuando llegan los perversos a querérselos llevar, porque Lot rompió las leyes, no debió de meter a nadie. No debió de darles de cobijo a nadie, no debió de darles protección ni de comer ni nada. A ellos se les tiene que robar, se les tiene que hacer todo lo malo por haber ido a la ciudad. Sácalos, le dice, para hacerles el mal. Y Lot, según tratando de estar conectado con lo divino, como el único ser que era divino ahí entre toda la gente, supuestamente, he aquí los imitadores. Imitó a Abraham en todo lo que Abraham hizo, menos en una cosa. Les ofreció sus hijas y les dijo, ahí están mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran, como bien les plazca a sus ojos. Además, ni han tenido hombre alguno. Ahí violenlas, hagan lo que sea, llévenselas, como bien les plazca. Ahí se ve que no estaba conectado con lo divino, que estaba imitando lo divino. Imitando, como le digo, muchos imitan ser, pero no son. Imitando, ¿por qué? Porque, oiga bien, para de verdad, verdaderamente ser divino, se comienza en casa.
No puedes decir que das protección a un extranjero y ofreces a tus hijas para que las maten y las violen. No puedes proteger a alguien si no puedes proteger lo que está en tu casa. No puedes ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Por la casa comienza la bondad, la misericordia y la justicia. Y lo que se practica en la casa, la bondad, la compasión y la justicia se exterioriza hacia afuera. Y es la manera correcta, es la manera que Abraham vivió, es la manera que Abraham desarrolló su vida, es la manera que Abraham hace. Por eso el Padre dice así a Abraham, donde en Génesis 18, 19. Por favor, Joaquín, toda rabá. Toratej Eloheinu katuv lemoshe Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Toda rabá. Amén. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Y aquí razón, llevaré Amén. me deja. Dice el Padre, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque él va a enseñar a sus hijos, ¿dónde? A sus hijos, en su casa, ¿sí? En su casa, lo que es correcto. ¿En dónde va a enseñar? En su casa. Porque va a enseñar a sus hijos en su casa. ¿Qué es eso? Va a practicar la justicia y la bondad, la misericordia y la justicia. ¿Dónde? En su casa, porque dice, le va a enseñar lo que hacer lo que es correcto. Eso es hacer lo justo, lo correcto. Y obviamente empieza la misericordia ¿dónde? En su casa. ¿Sí? Entonces, la base de la Torah es ¿dónde comienzas? En la casa. Cuando Yeshua le está diciendo a los talmidín que los mismos judíos están imitándose entre ellos, pero en su casa no están practicando. ¿Cómo van a hacer luz del mundo cuando en su casa no lo son? Están muertos ahí mismo ya, cuando les dice que deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque solo imitan, pero no viven. Porque pueden afuera gritar que son el pueblo elegido, porque afuera pueden decir ahora somos judíos, pero que en su casa hay un caos, en su casa hay mentira, en su casa no hay misericordia, no hay bondad, donde no pueden construir nada, donde solo quieren la comodidad de lo que ya está construido. Esa gente no puede romper los estándares de una construcción, de una cultura o de leyes porque ya están ahí. No quieren romper, no pueden romper porque se acoplan a lo que hay. Entonces, si no empieza en casa, no pueden construir algo hacia afuera. Este es el desequilibrio. El equilibrio es en casa y hacia afuera. Esos son los valores que se tienen que tener con Yeshua. Cuando llegue Él, Él balancea la justicia y la misericordia. Él genera esa balanza. Genera que la sociedad genere un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yeshua, ¿qué estaba diciendo? El engaño dentro del mismo pueblo. Es el engaño. Y el engaño no puede construir una sociedad que es correcta, ¿sí? No puedes, no puedes decir que ayudas al necesitado añadiendo dolor a otro, a tu familia, ¿sí? Entonces, fíjese bien, Sodoma tenía esas reglas. Sodoma dentro de sí era engaño, era destrucción, era robo, era maldad. Entre sí mismo, dentro de la ciudad, no puedes afectar al mundo. Es una ciudad que no puede ser transformada. Es una ciudad con falta de compasión, falta de ayudar al necesitado. No se pueden ayudar dentro, mucho menos afuera. Entonces, Lot imitaba a Abraham, pero no tenía el corazón genuino. Así muchos en Israel, muchos que practican Torah, pueden ser imitadores, pero no son genuinos en lo que se hace. Quiebran, quiebran todo
y no hay justicia. No es que hago las cosas para que el mundo me conozca y mi familia queda en segundo plano. Es que en mi casa comienza la justicia. En mi hogar comienza la justicia, la bondad, la misericordia. Y de ahí se extiende hacia afuera. Entonces, la ciudad de Sodoma es destruida porque por la iniquidad, así como estamos hablando, el Padre se aparta, aborrece la iniquidad, manda a las personas a que les hablen, a que se transformen, no pueden escuchar porque hay tanta maldad y ya la maldad se hizo hasta legal que es imposible que se restaure un lugar, ¿sí? Por eso, fíjese, también nos lo dice el Brit Hadash en Primera de Pedro 4:17, lo puede leer por favor, Esbi. También ahí nos dice algo interesante acerca de lo que se tiene que vivir o cómo se tiene que vivir. Y no solamente en una en la bondad. Adelante, Esbi. Rabá dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Adonai. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Adonai? Todo arroba. Sí, el juicio comienza en la casa. Según esto, de aquí genera la misericordia. Porque si hay juicio, quiere decir que hay misericordia. ¿Para qué es el juicio? Qué bueno que haya justicia, porque si hay justicia hay rectificación. No nos contaminamos, no nos quedamos como muertos vivientes, sino que permanecemos conectados con lo que es divino. Cuando hay justicia, estamos conectados con lo que es divino. Cuando no hay justicia, estamos desconectados y nos convertimos en muertos vivientes. Y una ciudad donde la justicia no comienza en casa, no puede construir una sociedad verdadera. Una ciudad que no tiene justicia dentro de sí misma, no puede influenciar al mundo. No puede hacerlo. Por eso es que la enseñanza inicial se concentra en la casa según la Torá en Abraham, para que así se extienda al mundo después. Entonces, así como funciona en el mundo, así funciona en nuestro cuerpo, así como funciona hacia afuera, así también en en la casa de nuestro espíritu, que es el cuerpo, ¿sí? Hay una relación entre el cuerpo y el espíritu. Digo, entre sí, el espíritu o la neshama, como lo quiere llevar. Cuando un ser humano, hablando de una forma que es comprensible, cuando un ser humano se enoja o tiene un enojo llevado al límite, o tiene arrogancia, o tiene envidia, no solamente le va a afectar a él emocionalmente, sino que también lo va a consumir, ¿sí? Una persona sumergida en esas actitudes corta la conexión de su cuerpo con su espíritu, con su alma, con su neshama, y esta nutre su esencia. Por eso Rab Shaul nos dice en Efesios capítulo 4, verso 26 al 27, lo puede leer por favor, Levi. Ahí nos dice algo muy interesante acerca de esta conexión entre lo que es el alma y el cuerpo. Esa conexión entre el alma y el cuerpo nos muestra a nosotros, hay una nutrición. Cuando no se nutre el cuerpo del espíritu, entonces otra fuerza lo ocupa y lo fortalece para continuar haciendo lo que es malo. Hacia adelante, Levi. La palabra del Padre dice así: enojaos, pero no pequéis. No dejéis que se ponga el sol antes de que os hayáis enfrentado con la causa de vuestra ira. De lo contrario, dejáis lugar para el adversario. De Barín H. Y aquí razón. ¿Sí? Aquí está diciendo que por dejarse llevar por el enojo, la ira, no arreglarlo, llega el adversario a tomar parte de la fuerza de la persona para utilizar esa fuerza para incrementar el mal, incrementar el mal. Entonces uno tiene que ver que no lo tome el enojo, la ira ni la envidia para que no se incremente el mal en uno y entre una fuerza ajena que se está alimentando de uno mismo y que le fortalece a esa entidad que entra a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa algo muy importante, porque esta fuerza de impura comienza a consumir el cuerpo.
llevándolo al enojo, a la ira, al resentimiento, a la envidia, a los celos, y lo enferma, lo consume y lo enferma. ¿Por qué? Porque está tomando lugar. Entonces, una persona que no controla sus emociones se desconecta de su espíritu, se desconecta, lo constricta, se aparta. Y entonces hay una influencia de otro lado, como ahí le dice el adversario, puede ser un demonio, puede ser un espíritu del mundo, lo que sea, al cabo es lo mismo. Entonces se relaciona con esta falta de control y toma control físicamente y genera ese control, una muerte. Mire bien, vamos a verlo. La muerte ahí puede decirse, en el momento que se desconecta con el espíritu, entonces ya son muertos vivientes. Nosotros tenemos que entenderlo así, porque una cosa es que a mí me digan que estoy imitando la Torá, pero me controla el enojo, pero tengo envidias, pero tengo rabia. Bueno, te puedes enojar, te puedes tener todas esas cosas, pero hay que controlarlas para que no se desconecte con el espíritu. Cuando no los controlas es cuando entra esa fuerza demoníaca y lo controla. Vamos a dar un ejemplo. En los tiempos de la Torá, en el tiempo de que existía el templo en Israel, cuando una persona hablaba la Shon Hara, que todos conocemos, sabemos que esa palabra quiere decir chismes o hablar mal de otros, venía una aflicción o una enfermedad que se llamaba la lepra. Esta se manifestaba en una corrupción interna del ser humano, ¿sí? Del hombre. La persona que tenía lepra era porque eran influenciados, eran expulsados de los tres campamentos, o sea, del campamento de los Kohaní, no podían entrar al templo, no podían entrar donde están los Kohaní, no podían entrar al campamento de Israel y tenían que ser echados fuera del campamento, totalmente por la lepra, ¿sí? Cuando se recuperara podría entrar, ¿sí? Ahora, muchas personas creen que si yo hago algo malo, inmediatamente esa enfermedad llega a mi vida. Pero no se trata de un castigo, sino de una consecuencia espiritual. Si la consecuencia espiritual es que se aparta el espíritu, entra la consecuencia espiritual. ¿Por qué se va a apartar? Porque yo no pude controlar mis emociones, yo no pude controlar mi enojo, mi ira, mi envidia, mis chismes, la boca que se me soltó, y él habla y que lo sigo haciendo y que estoy imbuido en eso. Entonces viene un espíritu inmundo que muestra que estoy impuro, que estoy desconectado de lo espiritual. Por eso parecía como muerto. La persona que se afectaba de esto parecía que estuviese muerto, sin sangre en la piel. Entonces, lo sufre eso por comportamientos inadecuados, ya sea los envidias, enojos, lo que sea, emociones que consumen y que alejan el espíritu o la conexión con la Neshama, permitiendo que la fuerza de la impureza tome control del cuerpo y así aleja la fuente divina, y al momento que la fuente divina se aleja, esta provoca la lepra, que esta manifiesta la muerte, un muerto viviente. Entonces, los espíritus inmundos, los demonios, son fuerzas que buscan corromper el alma y apartarla de la conexión con lo divino, ¿sí? Y todos están asociados con la impureza. Por eso se describe, fíjese bien cómo lo describe en Levíticos 13, 45 al 46, por favor, al Shehakim Toarabá. Torrateja Eloheinu, Katu Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará el bigote y pregonará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga, siendo impuro morará solo. Su morada estará fuera del campamento. Y aquí razón, Toarabá. ¿Y por qué está impuro el hombre? Porque no tiene conexión con lo divino. ¿Por qué está impuro? Porque no puede entrar al templo, porque no puede tener conexión con los levitas, porque no puede tener conexión con el pueblo, porque está desconectado espiritualmente. Entonces se convierte en un ser, un hombre, una persona que está impura, una persona impura. Está desconectado de lo puro. Una persona impura come inmundo, come impureza, come lo prohibido, hace lo prohibido, no tiene control de los sentimientos, de sus emociones, se enoja y no tiene control del enojo, tiene envidia y no tiene control de la envidia.
y habla mal porque tiene celos o desea lo de otra persona y empieza a hablar mal, no tiene control y eso lo desconecta. En ese momento entra, es una persona impura, por eso grita, estoy impuro, impuro. O sea, no estoy conectado con lo divino, estoy desconectado de lo divino y por eso estoy echado fuera del campamento, porque estoy desconectado. Y lo que está en el campamento está conectado con lo divino. El templo está conectado a los levitas, el templo y el pueblo. En el momento que yo me desconecto, estoy echado fuera. Soy un muerto viviente. Estoy vivo, pero estoy enfermo de desconexión. O sea, hay una reacción en mi cuerpo por la desconexión de lo que es divino. Cuando sucede eso. Entonces, las personas piensan que la lepra causa la impureza, pero es al revés. La impureza causa la lepra o la mal conocida lepra, que no era lepra, ¿sí? Era, la enfermedad se llamaba Zagá, era una aflicción que se llamaba Zagá, que no es conocida hoy en el mundo. Pero esa era la impureza, o sea, la impureza genera una manifestación. No porque, ay, tengo lepra, estoy impuro. No, porque estás impuro, tiene lepra, o la impureza manifiesta eso. Ah, estoy desconectado, es decir, estoy desconectado, estoy impuro porque estoy desconectado con lo divino. Por eso, si hubiera conectado con el alma, entonces estaría conectado, entonces otra vez tengo conexión con lo divino. Cuando se desconecta de lo divino, se hace vulnerable el cuerpo, muy vulnerable. ¿Y por qué lo desconecta? Y otra vez, iras, envidias, enojos, calumnias. Y va a decir, oh, yo hago Torah. Sí, y me pongo los talí y hago las oraciones en la mañana, pero estoy consumido de odio, de enojo, de ira. Estoy desconectado, estoy impuro igual. Así por eso Yeshua decía, hey, estos se creen que están imitando a la Torá, todos estos, pero deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ven y vive, vive, ten un propósito divino. Tienes que saber para qué estás en este mundo. Tú tienes un propósito, hay un plan en ti, tienes el Ruach HaKodesh, el Espíritu está en ti que te da vida, que te da fuerza, que te da propósito, que te da el control de todas estas iras, contiendas y con esas ambiciones y vanidades y todo lo que es el mundo ofrece. Te da control y dominio sobre todas las fuerzas espirituales, porque tienes el Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque puedes controlar el plano físico y no hay impureza en ti, sino que tomas control de la vida porque sabes para qué vives, sabes para qué caminas. Entonces, lo espiritual se manifiesta en control del cuerpo, mas cuando lo está lo espiritual y no lo controla lo espiritual, no controla las emociones, entonces lo impuro controla el cuerpo y ahí nos dice claramente, lo enferma. Y lo va alejando porque lo enferma, lo debilita. Y ahí es donde entra una vida limitada. Una vida que no puede expandirse, una vida que se vive con demasiados problemas. Está vivo, pero está muerto en sí. Está vivo, está impuro, ¿sí? Mire, es como decirlo así. Si nosotros comemos bien, nos alimentamos bien, tenemos todos los nutrientes, las vitaminas, cuando venga un bichito extraño a nuestro cuerpo, un virus que viene y se mete a nosotros, pero estamos nutridos, tenemos bien función nuestro cuerpo, vamos a vencerlo. No nos va a controlar, lo vamos a vencer. Quizás haya una lucha y en esa lucha nos sintamos mal, en esa lucha interna nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos, pero hay una lucha interna y al final nos levantamos, vencimos, ¿sí? Pero si no tenemos esas defensas, si no tenemos los nutrientes, viene ese bicho y pelea con lo poco que hay, nos consume y nos mata. Sí, eso es llevándolo a algo para que se pueda entender. Ahora, mire bien, en Rosh Hashanah, el Padre nos da la oportunidad del arrepentimiento. En Yom Kippur nos da otra vez la oportunidad de que reafirmemos el arrepentimiento. Y nos presenta las oportunidades para que uno pueda decir, yo reconozco el mal, yo estoy desconectado, me he pecado, tengo que conectarme. Y la oportunidad es ahí donde Yeshua dice, que viene a que lo acepten, a que se manifestara al Padre en él.
pero no lo aceptan. Al no aceptar a Yeshua, entonces esa es la oportunidad de conectarse nuevamente con lo divino. Pero al no aceptar a Yeshua, hay una desconexión continua, ¿sí? Entonces, cuando no se acepta la Teshuvah, entonces se determina, ok, entonces quedarás escrito en este libro, ¿sí? Seguirás viviendo, aunque, aunque estés muerto, seguirás viviendo y seguirás creyendo que estás haciendo lo que es correcto y seguirás imitando lo que dice la Torá o lo que dijo Abraham y seguirás caminando imitando, pero estás muerto, muerto viviendo lo que dice Yeshua. Le dijo a los talmidim, tú ven, sígueme, aquí está la vida, aquí está el propósito. ¿Sí? No hay una desconexión, ¿sí? Sino contrario, hay una vida. Por eso cuando la muerte, cuando está desconectado, mire lo que pasa, mire lo que dice el Proverbio 14:30, por favor, Esvi, toda Rabá. Ese proverbio nos viene a enseñar algo interesante, que mire hasta dónde llega el mal, qué es lo que hace el mal en uno. Todo Rabá dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. De Oren Hacho. Toda Rabá, mire bien, cuando no se controla la envidia, carcoe los huesos, y los huesos, car- carcomen los huesos. ¿Qué es? En los huesos representa la esencia del ser humano, el que te permite estar de pie, el que le dé el esqueleto, el sistema óseo te permite caminar, moverte, estar continuamente en movimiento. Pero si carcome eso, lo termina tumbándolo, ¿sí? Destruyéndolo. ¿Qué significa? Una persona que no tiene contacto con lo espiritual no se puede levantar, queda tirado, no tiene la fuerza para seguir hacia adelante porque se ha desconectado de lo espiritual. Ahora, ¿sí? ¿Qué hace el Padre? Le permite a la persona que se desconecta del espíritu que continúe viviendo. Ahora le voy a explicar esto, ¿sí? Cuando el alma cuando un ser humano se desconecta del espíritu, depende de cómo fue impregnado del espíritu, es el tiempo que tiene para restaurarse o para continuar viviendo. ¿Sí? Y de él se continúa viviendo, puede que muera o se levante, hablando que ya está muerto. En el momento que se desprende la fuente, que es el espíritu, ya está muerto espiritualmente. Explicándolo de una manera comprensible o entendible de acuerdo a lo que yo puedo ver para relacionarlo, que yo creo que David entiende más de esto que yo pensando en lo que es la fontanería o el agua de la tubería de una casa, cuando se corta la fuente que entra el agua por toda la tubería, aunque ya la fuente haya sido cortada, el agua está en los tubos. Lo que se cortó, ahí se quedó. Hay agua en los tubos. Y esa agua de los tubos continúa ahí hasta que la otra persona, que las personas que habitan en esa casa abren la llave y sale lo que queda del agua. En el momento que sale ya toda la agua, entonces sí, ya está totalmente vacía la tubería. Así pasa con el ser humano. En el momento que se desconecta del alma, queda impregnado el cuerpo de lo que es la energía del espíritu, la conexión divina, le permite vivir mientras dure esa energía divina que impregna el cuerpo. En el momento que se termina la energía divina de la conexión con el cuerpo, en ese momento deja de existir, pero se considera ya muerto en el momento que se desconectó. ¿Va a continuar viviendo? Sí, lo que le queda de la conexión divina, pero continúa viviendo por un tiempo. Ese tiempo es una gracia para que encuentre misericordia. En el momento que empieza el juicio, porque se desconecta y empiezan los problemas, empieza el juicio en sus acciones y el Padre lo está llamando a que se reconecte con el alma, con lo espiritual, con lo divino, para que vuelva a ser nutrido la existencia, encuentre su propósito y continúe hacia su objetivo. Poco a poco, así lo mismo sucede por la luz eléctrica, digamos. En un aparato tenemos que fluye la energía eléctrica y los circuitos impresos están llenos de energía. Le cortas la energía, pero aún tienen energía ahí hasta que se gasta, ¿sí? Y permanece ahí. Así es lo mismo con nosotros, ¿sí?
pero el tiempo que permanece ahí es por misericordia. Es para que la persona entienda y regrese. Es ahí donde viene el juicio del Padre sobre las personas para que puedan arrepentirse y regresar. Pero es considerado muerto en el momento de la desconexión. Por eso Yeshua decía, muertos vivientes, porque están ya desconectados de lo espiritual. Ya están viviendo solo por lo que les queda de la conexión, pero no hay una conexión, porque solo hay imitación. Los controla la ira, el coraje, la envidia, la ambición, pero muy religiosos, muy religiosos, pero están todos llenos de esas cosas que no, que controlan el cuerpo. Entonces, es triste, mire bien, es triste que una persona pueda decir, oh, que entendiendo este concepto, nosotros no debemos desear que el mundo esté sin justicia divina. Nosotros debemos de desear que cuando suceda algo, que alguien peca, qué bueno que el Padre actuó para que lo haga reflexionar, ¿sí? Que cuando alguien hace algo malo digan, hey, no te creas que no estás bien, deberías de pedir sería bueno que se manifestara una represión para que sepas que el Padre está ahí, que tú tienes un propósito, que no vives por vivir. Es bueno que el Padre se manifieste. Vea lo que dice el Salmo 37, 1 y 2. Lo puede leer, por favor, a Libí, a Rabá. Es importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto, podemos podemos apreciar y no desear. Cuando en el momento que nosotros apreciamos que el malvado le está yendo bien, no podemos decir, ah, yo quisiera ser malo para que me vaya bien. No, porque sabemos que le está yendo bien porque está desconectado, pero va a llegar el momento que lo que está recibiendo solamente es que está recibiendo sin merecer. No merece que el Padre le dé la vida, no merece que tenga sustento, no merece que le vaya bien, pero lo está recibiendo por misericordia. Es algo que no merece, no merece y no desea, no debemos de desear eso, porque eso es que está ya muerto, aunque está vivo. Adelante, toda Rabá. La palabra del Padre dice así, no te asemejes a los malignos, ni envidies a los que obran con iniquidad, porque como el heno pronto se cortarán y como la verdura del herbaje se marchitarán. De Barín Hachén, y aquí razón. Barrabás, no tengas envidia, dice el padre de la iniquidad que hacen los malos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un éxito aparente, les va bien aparentemente, es temporal, es superficial y a eso no se le tiene que tener envidia ni deseo. ¿Por qué? Porque es terrible. Porque es terrible, porque sabemos que el Padre les está dando lo que no merecen y que va a llegar el momento que se les va a acabar ese tiempo de gesed, de misericordia, de compasión. ¿Sí? Ahora entendamos que si el Padre lo permite es porque tiene un plan. Y ese plan es que entiendan que cuando se les quita, cuando viven solamente con lo que queda de la desconexión espiritual, por misericordia reciben, pero empiezan a tener juicios. Y en el momento que empiezan a tener juicios, empiezan a vivir mal, con problemas, con circunstancias, con cosas malas que le suceden en la vida y que eso no debemos desear nosotros tenerlo, sino que nosotros tenemos que entender y tener piedad y decir lo que le está pasando es porque que le no hay juicio en él y que está desconectado. Pero qué bueno que le pase algo para que pueda regresar. Cuando el padre le quita algo es para que reflexione lo que perdió. Cuando a una persona se le quita el maestro es para que reflexione que lo necesita. Cuando a una persona le quitan la salud es para que reflexione que la necesita. Cuando a una persona le quitan la fuerza en el cuerpo es para que entienda que la necesita. Entonces el juicio viene para que la persona entienda lo que necesita. Necesita salud, pues se la quitan, digo, si toma por hecho la salud de que hoy estoy sano, mañana voy a estar sano, no importa lo que hago, no, te van a quitar la salud para que aprendas que la salud es un don, es un regalo, y la aprecies y la valores. Que se me quitó la fuerza en el cuerpo, el trabajo, lo que sea, bueno, se te quita para que lo valores, porque no es un hecho que lo tienes por qué tener. No es un hecho el por qué tener todas las cosas, no se da por hecho nada.
porque todo lo que se recibe es por el Padre. Nada está asegurado, nada. El Padre es el que provee, el Padre es el que da, y cuando Él quita las cosas es para que, es cuando viene el juicio, es para que reconozcas lo que se te ha quitado y lo desees, lo valores, lo atesores. Si te quita el espíritu, oh, ya no tengo el espíritu, no estoy conectado, siento una desconexión, pues para que lo valores y ahora te conectes, ahora vivas verdaderamente el propósito, el llamado, el vivir conectado con el Padre. Pero no se puede decir, oh, no, yo no, yo por hecho ya tengo en mí la vida, ya en mí está todo. No, por eso mira lo que dice Yeshua en Juan 15 5 al 6 por favor, Shaquín, nos dice algo interesante que tenemos que ver. Torateja Eloheinu Katulemor Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, y se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Ve, Yeshua está diciendo que a menos de que no permanezcas en mí, eso implica un esfuerzo. No des por hecho que por decir que estás conmigo, ya estás conmigo. Se necesita un esfuerzo, una lucha, ¿sí? Se necesita. Si te esfuerzas, vas a tener fruto. Si te esfuerzas, si no corta, será cortado. Al igual que es cortado el que tiene lepra, el que es sacado del pueblo, que es desconectado del templo, de los Kohanim, del pueblo y es echado fuera. Así, aquel que no se conecta con Abba, con Mashiach, que no se esfuerza para pelear, permanecer conectado, así también es cortado y es echado fuera. No se puede dar por hecho, no puedes dar por hecho estas cosas. Hay una conexión que se genera con un trabajo espiritual. ¿Y qué es mi trabajo espiritual? Estar conectado con el espíritu es no dejarme llevar por las cosas vanas como lo que está afuera, las vanidades del mundo, las cosas superficiales. El tener control, porque si tengo el espíritu, tengo un control, no tengo envidia, no tengo coraje. Y si los tengo, quizás los puedo controlar. No me controlan a mí. No me hago inmundo por esos deseos. No me hago indeseable. No me conecto con un espíritu con tal grado de que mi espíritu se contrista y entonces se aparta y entonces viene alguien más. Por eso Yeshua decía, cuando una casa está bien barrida, porque él saca a los demonios, vienen otros y habitan en ellos siete más poderosos, ¿sí? Pero que se le permite a estos entrar. ¿Quién lo permitió? La persona misma, ¿sí? Entonces aquí hay algo, aquí tenemos que trabajar en la conexión, permanecer conectados, valorar la conexión, valorar lo que es espíritu, permanecer en ese contacto, estar completamente conectado con el Padre, es tener vida, es tener un verdadero vivir. Estar desconectado con el Padre totalmente es el proceso de la muerte. Toma un tiempo, sí, todo depende otra vez si nuestra conexión con el Padre fue al 100% y luego después se va minorando, ¿sí? Al 70, al 60, al 50, hasta que, ¡pum!, pierde toda la existencia. Pero en el momento que hay una desconexión, ya está la muerte en el cuerpo. Por eso es considerado muertos vivos, porque aunque estén vivos, no hay conexión con lo espiritual. Ya la fuente no los nutre, sino están consumiendo otros seres que no deben de estar ahí. Por eso Yeshua nos enseña y nos dice en Juan 6:63, ¿lo puedes leer, por favor, Esvito, Arraba? No, Rabá, dice Juan 6:63. Dice, Ajá, y el Rúa es el que da vida, y la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De Baren Hecho. ¿sí? No quiere decir que sustentar al cuerpo y tenerlo bien sea incorrecto. No, él está diciendo que las palabras que él enseña son espíritu y son vida. ¿Por qué?
porque es la enseñanza para conectarse nuevamente a lo espíritu. Les está hablando para que genere arrepentimiento y se conecten. En cambio, en lugar de estar conectados en las envidias o en los enojos, en las iras, en las frustraciones del mundo o en las circunstancias que el mundo nos rodea, sino enfocados en lo que es espiritual. Quiere decir que la espiritualidad profunda viene solamente del esfuerzo y las cosas superficiales son de la carne, ¿sí? Entonces, él, otra vez, todo esto encerrado a que el Padre creó un mundo, primeramente en misericordia, que Él daba todo, porque no había Torah, y daba todo en abundante, hacía crecer, hacer llover buenos y malos, hacía que brotara el pan de la tierra, no había Torah, pero después en la Torah viene el mérito, y el mérito es para recibir las misericordias, digo, de recibir, de ser digno de recibir las bendiciones y la vida eterna. Eso es la grandeza. Entonces, cuando se nos da la Torah, se nos enseña a tener mérito de recibir las bendiciones del Padre, pero ese mérito de recibir la bendición tiene que ser genuino, no solamente por decir, oh, que es que yo tengo la Torá y tengo los méritos de la Torá. El mérito se genera genuinamente, no nomás por encima, genuinamente, donde estamos conectados al Espíritu y el Espíritu tiene control del cuerpo y hace las cosas que el Padre ordena y eso genera genuinidad, porque no lo domina el espíritu inmundo, sino el espíritu divino que está en nosotros. Por eso Samuel, segunda de Samuel 22-21, nos enseña algo interesante, por favor, Libby. Nos viene a mostrar algo muy interesante a nosotros, que en el estado de la conexión con el Padre, para recibir en lo que es, en las aspiraciones divinas. ¿Qué aspiro yo en el mundo espiritual? ¿Qué mérito tengo yo de recibir las cosas espirituales? ¿Qué es lo que yo aspiro? Ese apreciar la conexión divina es lo que me hace a mí aspirar a algo superior. Si yo no aspiro a cosas superiores divinas, no me esfuerzo. Por eso mire lo que dice en segunda de Samuel 2:22 al 21. Toda rabá, Libi, toda rabá. La palabra del Padre dice así: me recompensará el Eterno conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me devolverá recompensa. De Barín Hachén, y aquí Toda razón. rabá. ¿Sí? Me recompensará según la justicia de cada uno, según la purificación de sus manos. ¿Qué quiere decir, manos? No tiene culpa. O sea, genuinamente, no hay maldad oculta, no hay inmundicia en sus manos, no hay algo que lo esté haciendo por Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿sí? Sino que está basado en recompensa de todo lo que él ha hecho. ¿Qué quiere decir? El Padre creó el sistema de merecimiento, ¿sí? Ahora entendamos este concepto, ¿sí? El mundo necesita merecer, este mundo y los seres humanos, la humanidad necesita merecer lo divino, no solamente que se los dé el Padre. El trabajo de la Torah es que el mundo sea digno de recibir el amor y la bendición del Padre. ¿Cuántas personas, hijos, en la vida regular, en la vida nuestra común, cuántos hijos se sienten dignos de recibir el amor de los padres? La mayoría solo toma por un hecho. La mayoría no ve como que, ay, mi padre, mi madre, mi ama hicieron esto por mí. No, no, lo tienes que hacer y me tienes que dar y me tienes que proveer y me tienes que dar y me tienes... ¿Y por qué? Porque soy tu hijo, nada más por eso. Pero no se sienten dignos del amor, porque no generan méritos para recibir el amor de sus padres, por eso no lo pueden apreciar. No lo aprecian, ese amor, no trabajan por él, lo piden por un hecho y entonces no lo valoran, no tienen mérito de recibir ese amor. Entonces Abba crea ese sistema de mérito. El mundo tiene que merecer el amor del Padre. Por eso cuando hacemos la oración del Shabbat, del recibimiento,
que tengamos mérito delante de ti. Y ese es el mérito de decir, valoro tu amor, valoro la conexión contigo, valoro que eres mi padre, valoro que me creaste, valoro que me tienes aquí con sustento, con vida, con salud, con fortaleza, con inteligencia, con provisión, valoro, eso es el mérito. Y eso es la verdad del mundo, ese es el tikkun olam, lo que el Padre quiere hacer. Que el mundo reciba la bondad, pero el mundo no está preparado porque no tiene mérito, no lo va a apreciar, no lo va a desear. Entonces, ¿qué es lo que aprecia y qué valora el mundo en este momento, la gente de este mundo? Valora las cosas de este mundo, la vanidad, la impureza, la maldad. Vea todas las cosas que pasan alrededor de nosotros. Vea lo que está sucediendo en tantas guerras. ¿Cómo un ser humano puede matar a otro? ¿Cómo puede verlo sufrir y no actuar? ¿Cómo puede ver que están enfermos o doliendo y decir que bueno que no soy yo? Cómo puede ser un ser humano así? Bueno, el Padre actúa y vea tantas cosas que pasan. Ok, que el cambio climático, que ahora tembló, que ahora se inundó, que ahora que se quemaron bosques, que ahora está pasando esto. ¿Cuántas causas están pasando en la tierra? Pues bueno, el Padre está haciendo justicia y dice, despiértense. No vivan como zombies, muertos vivientes. Está generando compasión y misericordia, que la gente reaccione. ¿Cuántos van a reaccionar? Pues no muchos. ¿Quiénes van a reaccionar? Pues aquellos que quieren el mérito del Padre, que reaccionan, aquellos que están conectados con lo espiritual. No se jactan y decir qué bueno que les pasa, por lo contrario, tienen compasión y dicen, Padre, abre los ojos al mundo, porque necesitan de ti. Nosotros tenemos esa conexión, Padre, que seamos candil de la calle, pero también de nuestro hogar, primero de nuestro hogar y después de la calle. Padre, que podamos generar una sociedad donde el mundo sea meritorio a ti. Y que es muy imposible para el ser humano, pero gracias al Padre que tenemos a Mashiach que nos ayuda a conectarnos para vivirlo, no solamente para imitar, sino para tener conexión con el Espíritu y tener conexión con el Espíritu de la Torá, porque la Torá tiene un espíritu. Ese espíritu genera no solo aprendizaje, sino acción en el aprendizaje. Hacer lo que se aprende, no saber por saber, no aprender para saber, sino aprender para hacer. Y genera una realidad genuina. No que en el momento que está lo propio, decir, yo soy muy religioso y mira, protejo todo lo que es religioso, pero maten a mis hijos, llévense lo que los maten. Pues eso es mentira. Como Lot, mentira. Es que primero es el padre. Como funciona allá por otros lados. Córtenle las manos a los hijos porque cometieron un error. Porque primero es el padre. No, señor. Eso no es así. Por eso, mire, ¿qué es lo que pasa? La bondad del Padre está oculta. Cuando está oculta, lo que más podemos nosotros entender a oculto es un proceso de manifestación, por decirlo así. Y lo entendemos muy claro nosotros, por eso se nos habla de la Torah de esa manera, para que lo entendamos. Cuando una mujer está embarazada, sabemos que tarde o temprano dará a luz. Hay algo oculto que se manifestará en su momento. Así va a suceder cuando la misericordia del Padre transforme el mundo y acabe con la maldad y la iniquidad. Ese es su plan. Por lo pronto está oculto. Y todo lo que está oculto tiene un proceso para nacer. Por eso, cuando nosotros trabajamos en lo espiritual, no lo vemos más que en acciones, pero algo está sucediendo en el mundo espiritual de una manera asombrable. Por eso en Gálatas, Rab Shaul dice en el capítulo 4, verso 19, Sheakin, Toa Rabá, Rateja Eloheinu, Ketur Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hijos míos, ¿por quiénes sufro otra vez dolores de parto? Hasta que el Mesías se ha formado en ustedes. Yekira son Shemarechikaya o Esmereja. Habla papá. amén. Mira lo que dice Rab Shaul, ¿eh? Sufro por ustedes dolores de parte, quiere decir, no se ha manifestado lo que ustedes van a hacer.
van a hacer algo que se ha formado como Mashiach. Todavía no lo ven, pero se va a ver algo como si estamos trabajando. En lo oculto está sucediendo algo, pero se manifestará lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se puede manifestar aún? Porque todavía hay impureza que hay que trabajar. No se puede manifestar lo santo en lo impuro. No se puede manifestar el poder y la grandeza divina en un mundo que está lleno de impureza y de maldad o de iniquidad. Se tiene que trabajar en lo oculto para manifestarse en un lugar que está listo para recibir. ¿Sí? Entonces, la mujer en su vientre concibe a un bebé y este lo prepara hasta el momento que está capacitado para enfrentar un mundo hostil. Y todo lo que trabajó en el interior, en lo oculto, trae a la luz a un ser divino para trabajar en un mundo con caos y así trabajar él de la misma manera que se trabajó en él para transformar este mundo y que el mundo esté apropiado para recibir lo divino. No se manifiesta algo cuando no está completo. Y es lo que va a hacer el Padre. Por eso no se manifestó la destrucción de Sodoma hasta que llegó a su culminación. No se manifestará la justicia del Padre en el mundo hasta que el mundo llegue a su propósito. Entonces, hay una promesa de que el Padre va a quitar la maldad y entonces ya no va a haber dolor, llanto, sufrimiento, todo eso, pero todavía no se puede porque el mundo no está apto para recibirlo hasta que esté apto para recibirlo. Y así sucede con nosotros. Queremos una bendición del Padre, pero no estamos aptos para recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que trabajar. Necesitamos trabajar en lo espiritual. Entonces, si vemos un mundo en sufrimiento, en caos, como lo estamos haciendo ahora, ¿qué percepción tenemos? Mire, es un ejemplo muy claro. ¿Qué ve la gente cuando no está el mundo preparado? Cuando el mundo no está preparado. Ve hambre y le echa la culpa al padre. Ve guerras y le echa la culpa al padre. Ve enfermedades y le echa la culpa al padre. Pues no que el padre está conmigo. Y si hubiera un Dios no habría guerras. Y si hubiera un Dios no hubiera hambrunas. Y si hubiera un Dios no hubiera tantas desgracias. No. No, es la mala percepción que tiene la persona. ¿Sí? ¿Cuál es la percepción que vemos cuando hay un sufrimiento? ¿Por qué las personas no podemos decir, ¿cómo estamos delante del Padre? No tenemos conexión divina. Mira todo lo que está pasando. Es por no tener conexión con el Padre. ¿Cómo estamos delante del Padre? ¿Qué es lo que decimos? ¿Culpamos al Padre? ¿O nos decimos nosotros, mira, a pesar de que estamos mal, aún nos concede la vida, el aire, el cobijo, el sustento? A pesar de que estamos mal, ha venido juicio. Qué bueno que vino juicio, pero para despertar. El juicio es para darnos cuenta. Estábamos en paz, no pasaba nada, todo estaba bien, pero han pasado muchas cosas. Pero es para despertar. ¿Cómo vemos esos juicios? ¿Cómo estamos delante del Padre? El Padre ha sostenido el mundo, sí, con bondad y misericordia. Cuánta destrucción, pero aún así estamos de pie. Cuánta maldad, pero aún así hemos recibido. Y si el mundo está recibiendo tanta mal es porque el mundo está mal delante de los ojos del Padre. Cuando la gente digamos eso, cuando la mayoría de la gente digamos eso, otra cosa va a ser. Pero la mayoría de la gente culpa si existiera un Dios. ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué suceden esto? Culpar siempre al Padre, ¿sí? Culpar a Él, culpándolo, en lugar de eso que nos dice a nosotros. No estamos preparados para recibir lo bueno. No estamos preparados. Entonces, tenemos que recibir del Padre si quiere manifestar completamente, sí, pero depende del hombre también. Él quiere y tiene un plan para esto, pero depende del hombre también, porque el hombre es una pieza fundamental. El hombre tiene que generar ese mérito en sí a través de Mashiach, porque hay un periodo de tiempo donde el Padre se oculta y luego mostrará justicia. Y cuando muestra justicia, las cosas suceden y lo malo se fortalece. Las cosas malas suceden, el mal se fortalece. Y entonces
¿Cuál es el deseo del Padre? ¿Cuál es el deseo que tiene que tener el hombre cuando ve tanta maldad, tanta injusticia? Yeshua lo dice claro en Mateo 5:6. Lo puedes leer, por favor, Isbi. Ahí nos dice algo muy importante. Cuando se quita toda la comodidad. Entonces Yeshua dice, mire lo que va a pasar. Rabá dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Toda Amén. ropa. Bien, ¿quién tiene hambre y sed de justicia? ¿De qué está hablando? De que lo tratan mal nada más a ellos. Sed, hambre y sed de justicia. Justicia del Padre, que se manifiesta en la tierra. ¿Justicia de qué? De que el mal sigue causando dolor, de que el mal sigue destruyendo. ¿Y quiénes son los que claman justicia? Los que dicen, a pesar de lo malo que sucede, el Padre tiene bondad y misericordia sobre nosotros. El mundo tiene, bienaventurado aquel que dice el Padre, tenemos sed y justicia del Padre. ¿Por qué justicia de Él? Porque cuando haga justicia despertará al hombre. Y cuando se despierta al hombre, entonces se genera el mérito de recibir la misericordia, de recibir la bondad del Padre, de recibir la transformación. Entonces apreciaremos lo que se nos ha quitado. Entonces apreciaremos la espiritualidad. Entonces apreciaremos la conexión divina. Entonces veremos la transformación. Entonces veremos y entenderemos que cuando se distancia al Padre, la destrucción viene. Entonces entenderemos que cuando nos distanciamos de lo espiritual, nuestro cuerpo tiende a morir. Entonces entenderemos que no queremos ser muertos vivientes y que el mundo está lleno de muertos vivientes. Y entonces entenderemos que la conexión del alma y del espíritu en el cuerpo es la esencia para la vida. Una vida con propósito, una vida que no, que genera desconexión con lo espiritual, los limita. Una vida limitada. Imagínense. Una forma de vivir limitada. ¿Qué forma de vivir es esa? ¿Cómo podemos vivir así? Tenemos que conectarnos con lo divino, vivir en lo espiritual, caminar en armonía con el Padre y no solamente existir por existir y vivir por vivir, sino vivir con ganas, con una forma de vivir honesta, sin engaño, ¿sí? Una vida donde se está listo para salir de un letargo espiritual y recibir las bondades divinas. Una vida donde yo estoy listo, ¿sí? Para recibir las cosas espirituales. Una vida donde podamos fortalecernos, donde nuestras acciones nos conduzcan a una conexión con lo divino, lo más profundo, y que la restauración del mundo la podamos vivir. Entonces tenemos que decir, nosotros, y meditar, tenemos que llegar al momento donde estamos listos para despegar de un letargo espiritual que mucha gente vive y no vivir por vivir, sino salir de esa forma limitada de vivir, conectados totalmente con lo que es divino y preguntándonos nosotros, a nosotros mismos, como reflexión, yo no estoy desconectado o estoy desconectado espiritualmente. En realidad mi alma y lo espiritual está conmigo. Estoy viviendo de una forma que me pueden decir muerto viviente. Hay algo de envidia, de enojo, de frustración, que me tiene cautivo y que no me deja a mí conectarme con lo divino. Está habiendo juicio en mi vida, qué bueno, porque quiero estar listo para que se manifieste las misericordias y las bondades divinas. Quiera Hakadosh Baruj Hu que todos y cada uno de nosotros recibamos bendiciones que sobreabunden en nuestras vidas, pero por la conexión con lo espiritual. Aunque veamos también que el mal puede estar bien, entendamos que es misericordia del Padre. Están bien porque están recibiendo sin merecer. Pero llegará el momento de una desconexión donde van a llegar a sufrir. Pero esperemos en Abba que antes de que lleguen grandes sufrimientos puedan conectarse nuevamente con lo espiritual y que este mundo y nosotros seamos meritorios de recibir no solamente la bendición espiritual, sino el amor de Abba Kadosh en cada uno de nosotros. Que las bendiciones del Padre nos traigan a nosotros un despegar
y que nosotros no seamos parte de esos muertos vivientes, sino de los que estamos listos para recibir la bendición y que despeguemos con bendiciones sobreabundantes. Quiera el Padre sea en usted, en mí y en todos nosotros, y que el Padre bendiga a todos aquellos que nos ven en YouTube, en Facebook, nos conectamos de ellos, pero nosotros nos vamos a quedar aquí para terminar nuestra oración y que la abundancia del gran yo soy sea en el espíritu, en lo físico y en todas las áreas de nuestras vidas. Y nos vemos hasta la próxima. Shalom. No se quiere pagar. Bueno, oremos. Suárraba.